nombre es Andrés Piña y soy estudiante de gastronomía. Bienvenidos a la clase número 4 de este curso de gastronomía. Hoy vamos a hablar sobre la cerveza. Esta bebida que seguramente muchos hemos probado, pero durante esta clase vamos a aprender sobre qué es la cerveza en sí, cómo se originó, cuáles son los tipos de cerveza y cuál es el método de elaboración. De igual manera, cuál es la manera correcta de servir la cerveza. Espero que les guste mucho esta clase y que después de esto puedan aprender sobre todos estos aspectos que hemos mencionado y lo puedan poner en práctica cuando quieran probar una cerveza. Hola, hoy vamos a hablar sobre la cerveza y esta es la clase número 4. Primero que nada vamos a hablar sobre qué es la cerveza. La cerveza es una bebida alcohólica que se obtiene mediante la fermentación de un mosto dulce a base de cereales germinados, principalmente la cebada. A este se le adiciona el lúpulo. La cerveza también es la bebida más difundida en todo el mundo y es la más antigua de hecho. Es por eso que primero vamos a empezar hablando sobre los orígenes de la cerveza. Se dice que en Jericó, una ciudad de lo que hoy es Jordania, se encontraron los primeros rastros de la elaboración de una bebida fermentada a partir de los cereales. Obviamente no era de la manera que la conocemos actualmente, pero pues es como sus orígenes. Los mesopotámicos y los egipcios fueron los mayores consumidores de esa cerveza primitiva. Estos pueblos la bebían tibia y procedía de la maderación de pan de cebada desmigado en agua, fermentado en jugo de dátil aromatizado con comino, mirto, jengibre y miel. Esta era una bebida de las clases bajas, ya que el vino era considerado únicamente para los reyes, pero la cerveza sí la podían consumir todos. Los galos, los celtas y los sajones la elaboraban y la llamaban cervoise, que todavía no contenía el lúpulo, sino este fue introducido mucho después. Después de esto, los griegos heredaron las técnicas de fabricación de cerveza de la elaboración de Egipto y, a su vez, traspasaron este conocimiento a otros pueblos, como lo son los romanos, que estos los llamarían Cerevicia, gracias a el nombre de la diosa griega Ceres, de la cultura que era de la agricultura. Gracias a la expansión de estas culturas y al comercio, la bebida fue tomando popularidad en todo el mundo, pero se fue adaptando a los cereales que se encontraban en cada lugar. Por ejemplo, en China se utilizaba con trigo, en Rusia se usaba el centeno y en Japón el arroz. De hecho, gracias a que llegó ese tipo de elaboración con el arroz, fue que se dio el origen del sake, que es considerada como uno de los alcoholes más antiguos y es el mayor exponente de los alcoholes de Japón y se utiliza en ritos sociales en honor a los dioses. De ahí, la cerveza que proviene de Europa, como la conocemos ya como tal, proviene desde Armenia, Georgia y el sur de Rusia. Luego llegó a Alemania, Bélgica y las otras islas británicas, donde se convertiría en lo que conocemos hoy en día. Era elaborado por mujeres en pequeñas cantidades porque no sabían de qué manera conservarla. Pero en los monasterios, la producción a gran escala surgió a partir del siglo X. Los monjes que se dedicaban a la agricultura perfeccionaron las recetas que habían escrito los egipcios, estudiando el proceso y mejorándolo, y empezaron a utilizar el lúpulo, marcando el fin de las cervezas turbias y dulces. El lúpulo, que podemos ver en la foto, es una planta trepadora. Esta funcionaba como conservante y era muy fácil de cultivar. Es por eso que se empezó a usar. Actualmente se cultiva en diferentes partes del mundo. Produce un sabor amargo, da transparencia y espuma a la cerveza. Y comenzó a fabricarse en Alemania y en Europa continental. En España, la cerveza fue popularizada en el siglo XVI por Carlos I de España, tras su retirada al monasterio de Yuste. Ahí, el emperador instaló una pequeña fábrica de la bebida y se llevó a su maestro cervecero. De igual manera, en Japón se fabrica cerveza. Estas es en una región que se llama Sapporo y la primera fábrica fue en 1856. A pesar de
de que sea la más vieja que se ha hecho en Japón, sigue siendo mucho más consumido las cervezas importadas. La auténtica época dorada de la cerveza comienza a finales del siglo XVIII, con la incorporación de la máquina de vapor a la industria cervecera y el descubrimiento de la nueva fórmula de producción en frío. Y esta culmina en el siglo XIX con los hallazgos de Pasteur relativos al proceso de fermentación. Como podemos ver en las fotos, en una tenemos la foto de la máquina de vapor que se utilizaba y en la siguiente tenemos a Luis Pasteur, que fue básicamente el que explicó todos los procesos que pasan durante la cerveza, la fermentación y cómo se llega a transformar los cereales en esta bebida. Pero bueno, se basa en someter a la bebida a altas temperaturas durante un periodo de tiempo determinado, matando así bacterias y levaduras no deseadas y así también deteniendo el proceso de fermentación. Pero ahorita vamos a ahondar en eso, en el proceso de elaboración. El primer paso es el malteado. Este paso es que primero lo que se tiene que hacer es una germinación controlada de los granos. Los granos de cereal, que normalmente se utiliza la cebada, atraviesan un proceso de germinación controlada, con el fin de activar las enzimas presentes en el grano, que luego serán necesarias durante la maceración, ya que de esta manera se libera la mayor cantidad de azúcares y nutrientes para la levadura. Para este punto, tiene varios pasos. El primero es la limpieza. Primero, al cereal se le debe de quitar toda la suciedad y la paja que se haya podido recolectar, que podemos ver más o menos en la primera foto. Después tenemos un remojo, donde se humedece el grano con una serie de inmersiones en agua alternados con periodos de aireación, durante los cuales se proporciona oxígeno y se elimina CO2. Luego tenemos la germinación, que las enzimas que tiene dentro del grano descomponen el almidón almacenado y el oxígeno absorbido permite a la semilla extraer energía de estos azúcares para iniciar el crecimiento y por lo tanto empieza a desarrollarse y podemos ver que le empieza a crecer ramitas, como está en la foto número 3. Este proceso puede tardar entre 4 a 6 días más o menos. Después de eso, se elabora el punto del secado, que esto es cuando la radícula, que así se le llama a esta parte blanca que podemos ver en la foto anterior, que son las raíces de la planta, alcanza más o menos el mismo tamaño del grano. Y la malta se debe de secar con calor para detener la germinación, que es como lo podemos ver en la foto número 4, que es una especie de hornos que justo lo que hacen es cortar esta germinación. Por último, tenemos el tostado. El tostado no forma estrictamente parte del proceso porque no siempre se utiliza, pero en caso de que sí se vaya a utilizar, va en este punto. Y esto lo que hace es que cambia el sabor que va a tener la cerveza. Es por esto que conseguiremos maltas un poco más oscuras o más claras que aportarán color y sabor a la cerveza. Luego es la molienda del grano. Este paso sirve para extraer los máximos azúcares de la malta. Se muele el grano para que el agua caliente acceda al interior de este. El molturado consiste en romper el grano de la malta lo suficiente para que el agua llegue al interior, conservando la cáscara de los granos de malta lo más intacta posible, ya que la cáscara hará la función de elemento filtrante natural. El objetivo del molturado es que el agua caliente entre en contacto con la mayor superficie posible del grano, para facilitar la conversión enzimática. En las fábricas, este proceso se realiza con molinos eléctricos y se muelen muchos kilos a la vez. Justo en la foto podemos observar cómo, a pesar de que los granos están abiertos, no están completamente molidos, ni hechos un tipo de polvo. El siguiente paso que tenemos es la maceración. Para este punto es muy importante controlar la temperatura, ya que de esto va a depender el cuerpo y el grado alcohólico de la cerveza. Consiste en infusionar la malta para convertir los azúcares naturales en azúcares fermentables, que son los que nos van a generar esta espuma y
este sabor alcohólico dentro de la bebida. El tiempo varía según el tipo de cerveza que se quiera preparar. Y el agua es el ingrediente principal de la cerveza, ya que representa entre un 85 y 90% de todo. Luego tenemos la filtración. Este paso separa el mosto líquido de los restos de la malta, que también se le llama bagazo. Se utiliza un filtro comúnmente integrado en el tanque que sirve justamente para esto, para separar estas dos partes. Y muchas veces el bagazo se utiliza para alimentar animales. De esta forma no se desperdicia. Luego tenemos la cocción. En este punto, el mosto es llevado a altas temperaturas, básicamente hasta el punto de ebullición, con el objetivo de aportar amargor y aroma que están presentes en el lúpulo. Además, durante esta etapa se esteriliza el mosto. Esto se refiere a que mata las bacterias que se pudieran encontrar. Se coagulan proteínas y esto permite la eliminación de algunas impurezas. Normalmente este proceso dura en torno a 1 hora más o menos, dependiendo del estilo de cerveza que se esté elaborando. Posteriormente, el mosto final es sometido a una especie de centrifugado con el fin de que las partículas sólidas se vayan al fondo y puedan ser extraídas. El siguiente paso es el de fermentación. Este paso ocurre cuando la cerveza ha alcanzado alrededor de los 25 grados. En ese punto se le echa la levadura, ya que si se le echa antes, corres el riesgo de que la levadura muera y no funcione de la manera en que debería. Y a este proceso se le llama siembra. La levadura fermenta los azúcares y los transforma en CO2 y etanol, que es un tipo de alcohol. La levadura se va depositando en el fondo del fermentador y esta va siendo eliminada por la válvula que tiene situada en la parte inferior de este tanque. Esto con la intención de que las levaduras muertas no sigan ahí y no cambien el sabor. Y en el mundo cervecero a este proceso se le llama ordeñar. Ahora hay dos tipos de fermentaciones, entonces vamos a hablar sobre cada una de ellas. Primero vamos a hablar sobre la alta fermentación. Esta se utiliza para crear cervezas tipo ale, las cuales se fermentan entre los 18 y los 25 grados, por un periodo entre 4 a 6 días, y estas utilizan una levadura específica. No es importante aprenderse el nombre, pero está ahí puesto para que vean que es una diferente al de la siguiente tipo de fermentación. Esta es la baja fermentación, la cual se utiliza para las cervezas de tipo lager, las cuales tardan entre 8 a 10 días a una temperatura de entre 6 a 10 grados y utiliza otra levadura como mencionamos. Básicamente, el proceso de cerveza de los dos tipos de cerveza principales cambia hasta este punto, en el punto de la fermentación. Todo lo anterior y todo lo siguiente va a ser igual, pero simplemente por el tipo de levadura que se usa y por las temperaturas que usan, dan diferentes características. Luego tenemos la maduración. En este punto, el líquido resultante requiere de un periodo de maduración, donde la cerveza es sometida a bajas temperaturas para que el sabor y los aromas logrados durante todo el proceso se estabilicen y se consiga el justo balance entre los diferentes matices. Después, y por último, tenemos el envasado. Generalmente al terminar la maduración, la cerveza es sometida a un último proceso de filtración para separar todas las pequeñas partículas de levadura y compuestos que aún se encuentran en suspensión. Una vez filtrada, se obtiene una cerveza brillante, la cual se envasa en diferentes formatos para su consumo, y en muchos casos se pasteuriza para luego poner a disposición de los cervecistas, que únicamente tendrán que ocuparse de servirla. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son los diferentes tipos de cerveza que existen. Como mencionamos hace rato, hay dos principales grupos, las ale y las lager. Primero vamos a hablar del grupo de las ale, y la primera es la pale ale. Recordemos que todas las ale tienen una fermentación alta y tienen una levadura específica. En el Reino Unido,
hasta antes de la Revolución Industrial, la mayoría de las cervezas eran oscuras. Por esto, cuando se introdujo el estilo de cerveza un poco más pálido, se le llamó Pale Ale, porque el término en inglés significa pálida. Entonces, justo era para diferenciarlas del color oscuro que tenían las otras. Aunque realmente no son pálidas del todo, sino que tienen un color ámbar o bronce. Este término se utilizó originariamente como oposición a las porter, que eran color marrón oscuras y negras, que eran muy populares en esta época. Aquí podemos ver una foto de más o menos el tono que tienen. Y ese tipo de cervezas tiene un grado de alcohol entre 4 y 5. Luego tenemos la Indian Pale Ale o la IPA. Esta es una derivación de las Pale Ale y se crearon para adaptarse a largas distancias, ya que su nombre justo viene de esto. En el pasado se enviaba a los países de todo el Imperio Británico los diferentes tipos de cerveza, pero no todos llegaban con las características adecuadas. Es por esto que para lugares como la India, que eran muy lejos, el Imperio Británico lo que hacía era que para que fermentara despacio durante todo ese viaje, se preparaba una cerveza con más densidad. Además, para protegerla de posibles infecciones, también tenía mucho más lúpulo. La cerveza, que era transportada en barriles de madera, tenía que hacer un viaje muy largo en barco. Salía de Inglaterra, con un clima frío, pasaba por el calor de la zona del Ecuador y luego atravesaba otra zona fría al pasar por el Cabo de Buena Esperanza y luego otra vez al calor hasta llegar a la India. Es por esto que se tuvo que adaptar el proceso y no podía llegar la PLL hasta allá. La cerveza estaba de igual manera en constante movimiento por las olas durante los varios meses que duraba el viaje, y cuando llegaba a su destino tenía un sabor especialmente fino y delicado, por lo que la fama de las IPA se extendió. Hoy se utiliza este término para las Pale Ale más fuertes, con más carácter de lúpulo y un color un poco más pálido. Y esta contiene entre 5 y 7 grados de alcohol. A continuación vamos a hablar de las cervezas porter. Este estilo se introdujo durante la Revolución Industrial en Gran Bretaña, para proporcionar a los trabajadores una bebida que fuera nutritiva y consistente, además de tener un buen sabor. Se elaboró por primera vez en Londres en 1722, y se cree que el nombre viene de los mozos de las estaciones del tren que repartían cerveza, ya que si alguien quería una cerveza simplemente gritaba el nombre porter, que en inglés significa maletero. En Gran Bretaña, el porter es una cerveza de fermentación alta, muy oscura y con un sabor muy intenso. Su color casi negro se consigue utilizando malta muy tostada. Son secas y con un contenido alcohólico entre 4.5 y 5 grados. Luego tenemos las stout. A medida que el estilo porter se elaboraba más y más fuerte, empezó a conocerse como stout porter, que este término de stout en inglés significa corpulento o sólido, y se añadió para designar a las porter que eran más fuertes y con más cuerpo. Según se hacían más fuertes, el término se fue popularizando aún más. A mediados del siglo XIX, la Stout Porter se había convertido en la bebida nacional irlandesa y los productores de Irlanda le quitaron la palabra porter, por lo que quedó únicamente con el nombre Stout. Originalmente, el término describía el cuerpo de estas cervezas, aunque hoy en día sus características más destacadas son su color casi negro, su sabor tostado y su textura cremosa. Es un estilo tradicional de las ciudades de Irlanda, donde es costumbre tomarlas con ostras, siendo la marca Guinness que tenemos en la foto la que más fama le ha dado a este estilo. Ahora tenemos la cerveza Weizenbier. Esta es una cerveza hecha de trigo y quizás sea la más antigua del mundo, ya que se tiene noticia de su elaboración hace más de 500 años. Como las cervezas del trigo de Berlín, es ligera, afrutada y muy refrescante. Se caracteriza además por su cabeza de espuma muy densa, cremosa y duradera. En su composición suele haber más trigo que en las de Berlín, ya que tiene entre unos 40 y 70% del grano de trigo, y el resto es cebada.
Normalmente tienen una segunda fermentación en botella y se suelen embotellar sin filtrar. Se le conoce como Weizenbier, cerveza de trigo, aunque a veces también se usa únicamente el tiro Weissbier o cerveza blanca por su apariencia. Si se embotella con sedimento, lleva también el prefijo F, que es la palabra alemana de levadura, y este sabor llega a ser muy apreciado por los consumidores alemanes. Son cervezas muy poco amargas y normalmente son un poco pálidas, aunque también existe una variedad de trigo oscura que se conoce como Dunkelweizen. En el sur de Alemania se sirven en vasos altos y alargados y tienen normalmente un contenido alcohólico de 5 grados. Luego tenemos la Weizenbock. Esta igual es alemana. Una de las principales características es que visualmente son turbias, con un rango de color que va desde ámbar oscuro a marrón oscuro, con una cabeza de espuma espesa, blanquecina y duradera. Este estilo de cerveza, como ya hemos mencionado, es fuerte y su gradación alcohólica va de 6.5 a 8 grados. Su amargor no es tanto, pero y se le podría decir que es una cerveza que es dulce, pero que al final amarga. Son unas cervezas bastante complejas en cuanto a aroma y sabor, ya que podemos encontrar el trigo, matices a plátano, a frutos negros, chocolate, vainilla, canela, clavo y otras especies. Ahora tenemos las Strong Golden Ale. Esta es de origen belga. De hecho, cuando en los años 50 y 60 se popularizaron en Bélgica las cervezas doradas tipo Pilsen, de las que hablaremos más adelante, algunos productores empezaron a experimentar en la dirección del color de estas, que es un color mucho más claro del que estaban acostumbrados. De hecho, a finales de la década de los años 60, un productor belga que en esa época hacía cerveza ale oscura y fuerte, decidió cambiarle el color y presentarla con un color dorado claro. El resultado fue una cerveza de fermentación alta, con gran contenido alcohólico y de color dorado. La enorme popularidad de esta cerveza con aspecto de lager dorada hizo que otros productores belgas empezaran a hacer cervezas con características similares, dando origen a un estilo único. Estas suelen tener más de 8 grados de alcohol y aún así son afrutadas, con mucha espuma y son secas. También tenemos la Kolsch. Esta se originó en Alemania, en la ciudad de Colonia. Después de que se extendiera por toda Alemania la elaboración de cerveza por fermentación baja, que es los siguientes que hablaremos, en la ciudad de Colonia siguieron utilizando el viejo estilo de fermentación alta, aunque también, como la alta, empezaron a utilizar la maderación en frío. Sin embargo, y a diferencia de las otras, en Colonia se empezaron a utilizar maltas más pálidas, siendo el resultado una cerveza dorada, similar en aspecto a las Pilsen. Por su fermentación en caliente son muy afrutadas. Además son de color dorado pálido, delicadas y suaves. Tienen alrededor de un 5% de alcohol y a veces se utiliza un poco de trigo malteado en su elaboración. Hemos terminado con el grupo de las Ale. Ahora vamos a continuar con todas las cervezas del grupo Lager. Este es el segundo gran grupo de cervezas. Estas son las elaboradas con el método de baja fermentación. Primero tenemos las cervezas Pilsen. Este es el estilo más utilizado para fabricar cervezas en todo el mundo. A veces se conoce como Pilsener o Pils, y el nombre viene de la ciudad de Pilsen, en Bohemia, hoy República Checa. Pero se llamaba Pilsen cuando formaba parte de la zona germanohablante del Imperio Austrohúngaro. En esa ciudad se elaboró por primera vez un tipo de cerveza dorada y transparente, utilizando el método de fermentación baja, en contraste con las cervezas oscuras o turbias conocidas hasta esa fecha. La fábrica originaria de este tipo de cervezas todavía funciona en lo que hoy es República Checa. Y de hecho, este término se convirtió en denominación de origen, es decir, que solo las cervezas elaboradas en esta ciudad
ciudad pueden llamarse así, y el resto de las cervezas checas, aunque sean del mismo estilo, no pueden utilizar este nombre y simplemente se les denomina lager. Las auténticas Pilsen son de color pálido, con un contenido alcohólico moderado entre 4.5 y 5.5 grados. Son secas, con un buen carácter de malta y un aroma de lúpulo muy característicos. Las clásicas Pilsen están hechas solo de cebada malteada, lúpulo, levadura y agua, y tienen un periodo de maduración mínimo de 1 o 2 meses. Es el estilo de cerveza que más se imita y toma en todo el mundo, hasta el punto en que muchas veces se le denomina Pilsen a cualquier cerveza dorada y transparente, aunque no reúna con estas características. Luego tenemos las Marzen, o también llamadas Oktoberfest estilo Viena. Este estilo fue elaborado por primera vez en la ciudad de Viena en 1841, cuando se introdujo el método de fermentación baja en una fábrica de cerveza, aunque posteriormente se desarrollaría en Múnich, Alemania. Hoy en día ya no se produce en Viena, sino en Múnich, donde viene elaborándose tradicionalmente desde finales del siglo pasado para celebrar la fiesta de cervezas de octubre. Esta cerveza se elaboraba en mayo y se dejaba madurar hasta finales de septiembre o octubre para ser consumida. Hoy en día, con los métodos de refrigeración artificial, esto ya no es necesario. Y las cervezas suelen tener unos 3 meses de maduración aproximadamente. Por lo tanto, las cervezas que se etiquetan como Marzen Oktoberfest están hechas en el estilo Viena. Este término solo se suele utilizar en Alemania. En otros países se conoce como cervezas estilo Viena o simplemente Amber. Son cervezas lager de color bronce o cobrizo, con mucho cuerpo y más alcohol que las lagers doradas, pero mucho menos que las Bock. Tienen entre 5 y 6 grados de alcohol. Ahora tenemos las Dunkel. En el alemán se les conoce como Dunkels o Dunkels, que significa oscura. Es una especialidad tradicional de Múnich y de algunas partes de Franconia, por la que muchas veces se le conoce como estilo Múnich. Suelen ser, suelen tener más carácter de malta que las pálidas y existían antes que estas. Hasta la Segunda Guerra Mundial eran las cervezas ordinarias de cada día. Su color varía entre el rojo amarronado y el negro carbón, y suelen tener un poco más de alcohol que las pálidas. Estas llegan a tener entre 5 y 5.5 grados. En el resto del mundo a este estilo se le conoce únicamente como lager oscura. Luego tenemos la American Lager. La lager americana es un estilo de cerveza que pertenece a la familia de las cervezas americanas estándar. Esta familia describe a las cervezas americanas más cotidianas y comerciales, que son ampliamente extendidas entre todo el público. Las cervezas de las familias cervezas americanas estándar pueden ser ales o lagers, y no son muy complejas. Son sabores muy suaves y fáciles de tomar. Estas cervezas llegan a tener un color pálido a amarillo medio y una espuma blanca y poco persistente. Llega a ser muy pálida y altamente carbonatada, es decir, que se siente mucho este gas que tienen las cervezas. Con un perfil de sabor muy neutro y un bajo amor. Servida muy fría, la lager americana puede ser una de las mejores opciones para combatir la sed de manera refrescante. Ahora vamos a hablar de las Bock. Esta es una cerveza que es originaria de Alemania. El nombre de estas cervezas fuertes puede surgir de varias teorías. Una es la fuerza de un macho cabrío, que el significado de la palabra alemania Bock, aunque también se dice que derive de una de las ciudades de Alemania, en donde se originó esta cerveza. Se cree que es elaborada en los siglos XIV o XV. Hoy en día, este estilo también está asociado a la ciudad de Múnich, donde se producen muy buenas cervezas de ese estilo.
La Bock es una clásica cerveza lager, fuerte, hecha por fermentación baja, según la tradición alemana. Suele ser oscura, pero siempre tiene mucho cuerpo y una alta graduación alcohólica, entre 4.5 y 6.5 grados. En algunas partes de Alemania, este estilo se sirve en mayo, para celebrar la entrada de la primavera. Es una cerveza lo suficientemente fuerte para ayudar a soportar el frío de los últimos días de verano, pero lo suficientemente afrutada para anticipar el verano. En otras zonas de Alemania se elaboran otras Bock donde lo tradicional es tomarlas en pleno invierno, sobre todo en Navidad. Otro estilo dentro de la categoría la constituyen las Doppelbock, que es la que tenemos del lado derecho. Estas son cervezas más fuertes que las Bock. Contienen aproximadamente 6.5 grados de alcohol. Normalmente son las más fuertes que cada productor elabora y suelen llamarse con su nombre que termina con el sufijo "atur", siendo la primera que se hizo de este estilo, la Salvator. Originalmente fue una receta de monasterio de los monjes de Múnich, que empezaron a elaborarla para alimentar a sus monjes durante la Cuaresma, ya que en esa época solo podían consumir bebidas y no alimentos. Actualmente se sirven como bebidas reconfortantes cuando se acaba el invierno y empieza la primavera. De hecho, para la salida al mercado de las primeras Doppelbock del año suele celebrarse un festival de 3 o 4 semanas antes de Semana Santa, que es la época en que se terminan de elaborar estas cervezas. Ahora tenemos la cerveza Amber. Esta es una cerveza en la que los aromas y los sabores que predominan suele ser de malta tostada. Estas cervezas lager son un estilo conocido proveniente de Alemania. En su aspecto puede llegar a ser un color intenso dorado oscuro anaranjado, y la espuma suele ser duradera y de un color blanquecino. Dominan los sabores malteados que se equilibran con un fuerte amargor del lúpulo, y suelen tener entre 4.5 y 5.7 grados de alcohol. Por último, tenemos la Rauchbier. Esta es una cerveza que también es de Alemania. Como hemos visto, Alemania es uno de los mayores productores de cerveza en el mundo. Esta es una cerveza muy particular. Es una especialidad de la región de Franconia y sobre todo de la ciudad de Bamberg, en el norte de Alemania. Son cervezas de fermentación baja, en donde la malta de cebada se seca con el calor que desprende la madera que se haya quemado. Es por esto que tienen un aroma muy especial, el aroma a humo, que también se puede percibir en el sabor de la cerveza. Estas tiene un porcentaje de unos 5 grados de alcohol. Ahora les voy a mencionar un poco sobre cómo es el servicio de la cerveza. Lo primero que se tiene que tomar en cuenta es la temperatura del vaso. Básicamente es la preparación antes de servirla. Justo este primer paso es tener a temperatura justa el vaso en el que se servirá la bebida. La recomendación es que esté frío, pero no tiene que estar helado, ya que el hielo lo que puede hacer es descarbonatar la bebida y esto perjudica a la espuma e influye en la temperatura de consumo, ya que no se pueden percibir de igual manera los sabores y aromas. Además, se recomienda mojar el interior del vaso para que de esta manera el cristal se vea un poco más transparente y de igual manera ayude a que la cerveza se deslice con suavidad, sin generar tanta espuma. El siguiente punto se le llama descarte. Este únicamente es aplicado en el caso de cuando se sirve de grifo. Este consiste en tirar un primer chorro o desechar un primer chorro. Esto se da porque si no, el primer golpe siempre va a ser con muchísima espuma. El paso número 3 es la inclinación. Una vez que el vaso está listo, se debe inclinar aproximadamente unos 45 grados, como se puede observar en la foto. Y
se mantiene inclinada mientras se sirve la cerveza desde el grifo o desde la botella. El líquido debe deslizarse suavemente por la pared interior del recipiente, con un caudal moderado y constante. Para este mismo punto, tienes que tener mucha precisión. Esto consiste en que conforme el vaso se va llenando, se vaya colocando en posición vertical, de tal manera que una vez lleno, en sus 3/4 partes, se corte el flujo de cerveza rápidamente. Y por último está lo que se llama la coronación. Este paso tiene como objetivo ponerle al vaso una espuma muy cremosa. Por ello, el vaso tiene que ya estar en posición vertical y se abre muy poco el grifo, impidiendo parcialmente la salida de la cerveza, de manera que solo salga espuma espesa y densa. Este es un elemento imprescindible para que se haya servido de buena manera. Cuando se sirve desde la botella, para lograr esta espuma, solo se debe inclinar la botella rápidamente para servir lo que queda hasta el final, una vez que hayas llegado a las 3/4 partes de la botella. Y bueno, espero que les haya quedado claro todo esto sobre la cerveza, de cuáles son los tipos de cerveza, cómo se elaboran y que puedan tener una idea más o menos de qué sabores van a encontrar o qué tan fuerte va a ser una cerveza cuando les toque probar otra. Así que estén atentos y no olviden seguir atentos a las clases siguientes. Muchas gracias.